De mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEC Baja California y Trade Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías. Además, de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como a trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEC Baja California y Trade Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Vamos a iniciar con esta temática y me voy a centrar particularmente en los aspectos de facilitación y las obligaciones que surgieron, pues derivado de la creación de este esquema de certificación de empresas. Y antes que nada también, bueno, pues es importante que todos esos aspectos nosotros los evaluamos desde el punto de vista del sistema de gestión de cumplimiento, porque pues el tener una certificación, si bien es cierto, pues sí da varios beneficios, también lo es que tenemos diversas obligaciones que debemos de cumplir con ellas para efectos de poder pues mantener nuestra certificación y evidentemente pues gozar de los beneficios, ¿no? Entonces, siempre, bueno, pues es importante identificar cuáles son esas obligaciones para pues llevar la correcta administración, ¿no? Miren, a veces no sé si llamarlo todavía el régimen temporal, regímenes suspensivos de aranceles o de impuestos, porque como ustedes saben, a partir del 1 de enero del 2015, pues las importaciones temporales se sujetaron al pago del impuesto al valor agregado. Realmente el régimen temporal pues ha sufrido diversos restricciones, ¿sí? El primero de ellos, ustedes recordarán, de los más importantes, para el día miércoles vamos a hablar un poco del esquema IMEX, pero adelantando un poco, es la cuestión que tiene que ver con el pago de los aranceles. Ya sabemos que el programa IMEX es un programa de diferimiento de aranceles, como lo establece el Telecan, como se encuentra regulado ahora en el TEMEC en el capítulo 2.5, y que evidentemente pues a partir del 1 de enero del 2001 se empezó a pagar el impuesto general de importación por aquellas mercancías que ingresaran bajo este esquema de maquila y no fuesen en un momento dado originarias de Estados Unidos, México y Canadá. En términos generales, existen ciertas obligaciones y limitaciones para el tema del 303 del Telecam, pero así de manera general fue la primera restricción que se impuso, ¿no? De ahí derivado en diferentes alternativas y posteriormente, pues otro control más, pues fue el de este que les digo, del pago de estos impuestos indirectos, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, bajo este régimen temporal. Evidentemente, el IVA y el IEPS en términos de caso del IEPS del 28A y en el caso del IVA, perdón, en el caso del IVA del 28A y el caso del IEPS del 15A, pues sabemos que no solamente es para el régimen temporal, o sea, también aplica
para lo que es la industria automotriz terminal, lo que es un depósito fiscal muy específico, para lo que viene siendo el recinto fiscalizado estratégico y el régimen de elaboración, transformación y reparación del recinto fiscalizado. Aquí solamente me estoy enfocando al tema de las empresas con programa IMEX, pero pues es muy similar. Aquí la información que visualizamos es el número de autorizaciones que tuvimos hasta diciembre del 2019. Y como ustedes ven, esa cantidad son de 678, y lo lógico sería que esas empresas que tienen un programa IMEX, pues se certificaran en materia de IBJEPS, ¿no? Porque al final del día, les digo, lo lógico es que las empresas pues, quieran gozar de estos beneficios y no quieren sujetarse al pago de estos impuestos. Sin embargo, hasta diciembre de 2019, si se fijan, había 3,603 empresas registradas. Este punto, pues, es importante porque podemos hablar de actualmente a lo mejor un 82% de esas empresas, pues, representan el comercio exterior de México en el caso de esas empresas CIMEX. ¿Qué es lo que hemos visto en la actualidad? Y ahorita ese número, ahorita lo voy a explicar en razón con una nueva obligación. Y eso es hasta el 2019. Sabemos que, bueno, pues en este sexenio ha estado muy controlado el otorgamiento de los nuevos programas IMEX. Sin embargo, sabemos pues que tiene una relación posiblemente por la centralización de las obligaciones que les quitaron a las delegaciones y subdelegaciones de las entidades federativas esas atribuciones para otorgar programas IMEX, y que, bueno, pues todas fueron concentradas en la Ciudad de México y actualmente son otorgadas pues directamente por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Estos números en relación, por ejemplo, las autorizaciones que han sido emitidas hasta abril, pues se fijan, solamente han sido 31 empresas, muy pocas en este cuatrimestre. Ahí ven la división, ¿no? Han sido de albergue industrial de servicios. O sea, no se ha sido otorgada ninguna controladora, ninguna de tercerización. En total, bueno, pues son 5 modalidades. Aquí vemos también en dónde han sido otorgadas esas autorizaciones de programa IMEX, ¿no? Pues ahí, por lo menos ahí en Tijuana y en la delegación metropolitana son los que lideramos esa parte. Y en el caso de las autorizaciones hasta el mes de abril de las certificaciones en materia de IBJEPS, pues vean, son 3,594 empresas. Ahora, este número, si gustan anotarlo, porque ahorita lo vamos a tomar en cuenta, pues surge una nueva obligación. Les decía, en principio, sabemos que cuando entró en vigor la obligación del pago, bueno, pues se otorgaron principalmente 2 facilidades administrativas. Facilidades que evidentemente tienen que ver con el no pago de los impuestos, o sea, el gozar del 100% de un crédito fiscal, tanto para el esquema de la certificación como para la garantía del interés fiscal. Acuérdense que la garantía del interés fiscal, que no hay muchas empresas, pero pues tienen que tramitar, en este caso, ya sea una fianza que puede ser global, puede ser, en el caso de los activos, por determinado tipo de mercancía, o a través de cartas de créditos. Todo esto por regulado en el capítulo 7.4 de las reglas generales de comercio exterior. Y ya todo lo concerniente con la certificación, pues bueno, pues es el gozar de ese
ese crédito fiscal en las diversas modalidades o rubros que existen, ¿no? Y tenemos el A, el AA y el AAA. Y bueno, pues otro beneficio adicional es que exista una devolución inmediata del impuesto a valor agregado. Ahí tenemos, en este caso, los días, tenemos de 20 días, de 15 días y de 10 días. Pues esto, evidentemente, en comparación con lo que establece el Código Fiscal de la Federación, y bueno, pues sí es una ventaja, ¿no? Bueno, pues aparte existen ciertas restricciones, o sea, no quiere decir que por el hecho de contar con la certificación, porque eso, o sea, al final del día, esa es la intención, ¿no? Pues de gozar del crédito fiscal y que vamos también a gozar del beneficio de que nos van a devolver inmediatamente. Sin embargo, en esa regla 235 se establece una serie de requisitos que ahorita vamos a comentar para de qué es lo que debe de cumplirse para que haya una devolución inmediata, ¿no? Y recientemente, pues, fue anunciado a través del portal del Servicio de Administración Tributaria que se estaría efectuando el pago de una contraprestación por la gestión ante el Servicio de Administración Tributaria de lo que viene siendo 29,648 pesos, como les digo, por tramitar la certificación. Esto es un tema que resulta interesante porque, bueno, pues siempre hay posturas en cuanto a que, bueno, pues ¿por qué tenemos que pagar si en su momento, desde el inicio de la creación de esta certificación, no estaba sujeta al pago de derechos como lo está el operador económico autorizado? Incluso desde que era importador confiable y que después cambió al nuevo esquema de certificación de empresas, NEC, y ya después se fusiona toda esta cuestión del registro de esquema de certificación de empresas y se crea la modalidad del operador económico autorizado. Bueno, pues se sujeta al pago de derechos. ¿Por qué? Porque así lo establecen las propias reglas. Ustedes pueden consultar la regla 714 y pues ahí te dice, ¿no? Que en términos del artículo 40 del inciso M de la Ley Federal de Derechos, bueno, pues está sujeto al pago las certificaciones. Y pues ahora les digo, de manera, podemos decir extraoficial, ¿no? Porque aun cuando se fundamenta en este artículo que les acabo de comentar, el 40 inciso M, ahí se fundamenta el pago de esta contraprestación. Pues lo cierto es que las reglas, en particular la 711, la 712, 713, 715, porque también abarca ahora al socio comercial certificado, pues la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues tienes que pagar esta contraprestación. Y de ahí surgen diferentes dudas que de hecho nosotros ya hicimos pues, a través de nuestros presidentes una consulta directamente al Servicio de Administración Tributaria y a través de Concanaco, pues para que la autoridad de alguna manera pues lo tome en consideración en futuras reglas, ¿no? Porque aquí les decía, muchos señalan de que pues es poco en comparación con el beneficio que te otorga el esquema de certificación. Sin embargo, bueno, pues lo que siempre se busca pues es tener certeza jurídica, sobre todo en el caso de pagos de derechos, ¿no? Porque aquí consideramos, bueno, pues como se establece en las normas impositivas, pues que deben de ser de aplicación estricta y pues no estar establecido en un portal, en este caso de la autoridad, ¿no? Fiscal. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, así muy breves, de qué es lo que está haciendo actualmente
la autoridad pues, está emitiendo, en este caso, requerimientos de pago. Sin embargo, deja algunas incógnitas, sobre todo, por ejemplo, si yo renové, soy una certificación A y renové, en este caso, ahora en diciembre pasado, ¿no? Y me llega ya un requerimiento de pago, ¿no? Entonces, anteriormente, vamos a suponer en el 2018, pues no efectuó ese pago. Entonces, quedaría la duda de decir, oye, ¿debo 2018 o no lo debo? Entonces, estaría esperando en el futuro algún requerimiento de pago. Pues la lógica me dice que no, ¿no? Porque en principio, pues las disposiciones no deben de aplicarse en forma retroactiva. Sin embargo, pues aquí estamos viendo pues lo contrario, ¿no? Se están aplicando en forma retroactiva. Ahora, eso es en cuanto al rubro A. Me voy al rubro, por ejemplo, triple A. Aquí, si ustedes revisan, pues la autoridad, o sea, ya está requiriendo el pago dentro del periodo de los 15 días. Por lo tanto, aquellas empresas que hayan renovado en 2019 para el 2020, pues deben estar pendientes de los oficios que emita la autoridad si ya fueron autorizados, porque pues resulta ser que te está dando un plazo de 15 días a la fecha pues que dice aquí de esta resolución. Sin embargo, pues sabemos que esas resoluciones deben de ser notificadas, se notifican ya sea por buzón o por ventanilla. Entonces, debemos estar a la expectativa de que si yo recibo ya el nuevo oficio, pues yo tendría 15 días hábiles para efectuar ese pago de derechos. Si se fijan, esta que es una modalidad AAA, ya de entrada nos está estableciendo los pagos del segundo y tercer año para 2021-2022, nos está estableciendo a más tardar cuándo debemos de acreditar esos pagos, ¿no? Entonces, aquí evidentemente tenemos un tema importante porque luego surge pues, cómo voy a pagar, ¿no? ¿Qué formato voy a utilizar? Ya sabemos que es el I5, ¿no? Sin embargo, pues, surge ese esquema y a través de, o sea, obviamente, a dónde lo voy a enviar, ¿no? Que ya sabemos que es directamente a esta Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de la GACE, ¿no? Pero bueno, siempre es importante revisar estos puntos y que no se nos pasen porque pues, podemos perder la certificación más allá del importe que tengamos que pagar, ¿no? O sea, es un tema más bien que debemos de estar verificando si es que hicimos el trámite. Ahora, la otra cuestión es, por ejemplo, aquellas empresas que a lo mejor tramitaron su AAA en el 2000, por ejemplo, 2018, ¿no? O sea, que ya corrió un año, ahorita están continuando su segundo año y pues que hay que esperar si la autoridad va a enviar algún requerimiento, porque no sabemos, les digo que si estos solamente son para las que iniciaron en el 2020 o va a aplicar de forma, como les decía, retroactiva, aunque sabemos que no aplica, pero pues si son, ya sabemos, ¿no? Que aunque no sea así, ¿no? Puede ser que tengamos una afectación de no poder gozar del crédito fiscal. Entonces, lo más probable es que las empresas, pues en este caso, no vayan a querer arriesgarse y tengan que efectuar el pago de esa contraprestación. Bueno, continuamos con el tema de la devolución de IVA. ¿Cuáles son los motivos por los cuales existen ciertas dilaciones en cuanto a la aplicación de esa devolución inmediata que señala el dispositivo que les acabo de comentar? Bueno, pues aquí indica esta regla 235, siempre y cuando te va a aplicar esta devolución cuando se haya generado y declarado a partir del mes
en que se obtuvo la certificación. Es decir, si estamos hablando de periodos anteriores, pues no te aplica. O sea, es a partir de que se obtiene el beneficio, entonces ahí empieza a operar. Que el periodo al que corresponde el saldo a favor no se haya solicitado con anterioridad o se hubiera desistido del trámite, ¿no? Entonces eso también pues, es un aspecto relevante, ¿no? Pues tiene que ser del periodo y que no se haya efectuado con anterioridad, ¿no? Se otorgará siempre que esté vigente la certificación, pues también es obvio. En el caso, por ejemplo, si yo perdí mi certificación, pues automáticamente dejo de gozar los beneficios. Dice, cuando la autoridad no notifica al contribuyente un requerimiento de devolución, es decir, si tengo un requerimiento en términos del 22 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que ya sabemos que puede efectuar algún requerimiento de información, solicitar mayor documentación, pues en este caso pues no me estaría aplicando, o en su caso cuando ejerza facultades de comprobación sobre la devolución, o sea, que diga, ¿sabes qué? Pues voy a revisarte si realmente el beneficio te aplica, pues todos estos motivos son los que tiene la autoridad pues, para no otorgarte el beneficio de manera inmediata, ¿no? Y los tenemos que revisar, ¿no? Entonces siempre yo les recomiendo a los que están en el área de importaciones y exportaciones, pues que ven aspectos de compliance de la certificación, pues que esa es una de las causas o razones que tiene la autoridad para no devolver en forma inmediata y que solo hagan del conocimiento de las áreas de finanzas o de las áreas fiscales de las empresas, ¿no? A continuación vamos a ver los beneficios. Vemos dónde están. Vamos a ver solamente algunos de ellos, los que yo considero los más relevantes. Aquí les puse el catálogo de las reglas donde ustedes pueden localizar los beneficios para la certificación de BGEPS cuando son del rubro A, AAA y que tienen aparte el operador económico autorizado. Y bueno, pues aquí lo que podemos visualizar, si se fijan, son 14 beneficios establecidos básicamente en fracciones, 5 beneficios o fracciones del rubro AA y 6 beneficios de lo que viene siendo el rubro AAA, y cuando son OEA y también pueden ser AA o AAA, tienen un beneficio adicional. Entonces, evidentemente aquí lo que yo hago es que si, por ejemplo, yo soy del rubro AA, pues voy a tener 19 beneficios. Si adicional a esos 19 beneficios me convierto, en este caso, en AAA, pues le sumo esos 6 beneficios adicionales, ¿no? Ya tendría 25 beneficios, y si le sumo aparte que sea operador económico autorizado, pues se suma un beneficio. Entonces, acuérdense que los beneficios, pues dependiendo del rubro que tenga autorizado, pues se van a ir, en este caso, sumando, ¿no? Entonces acuérdense que el tema de los beneficios pueden ser administrativos, pueden ser operativos, pueden ser beneficios legales. Entonces, necesitamos identificarlos, no los establece de esa forma las disposiciones generales, sino lo que hacemos es básicamente identificarlos, ¿no? Porque a veces nos pueden preguntar, oye, ¿cuántos beneficios operativos tengo? ¿Cuántos beneficios legales tengo? O en el caso de administrativo. Entonces vamos a ver, en este caso les digo los más importantes, ¿no? El tema de la inscripción inmediata en padrones sectorial de importación y de exportación. Esto ya de antemano para temas de textil, para temas, por ejemplo, de los siderúrgicos, todo lo del anexo 10, pues ya tenemos ahí unas ventajas, no todos, o sea, no son todos acuérdense que tenemos 31 sectores, por lo menos son de los más importantes, ¿no? El caso del textil, del siderúrgico, el caso de los del cobre, el caso para exportaciones, aunque también sabemos que tradicionalmente el tema de los padrones sectoriales
Está interesante porque ustedes saben que si son de importación, o sea, lo realizo directamente en la ventanilla, ¿no? Perdón, bueno, en la página del portal del SAT, ¿no? La ventanilla del SAT, y te pide un mínimo de información, solamente ingreso al módulo correspondiente, me pide el caso de seleccionar el tipo de sector que voy a ocupar, y lo único que anexo pues son copias de la certificación en materia de IBGEP para cada una de las obligaciones, y pues automáticamente, bueno, dice automáticamente, ¿no? Que quedas inscrito. Sin embargo, pues tarda alrededor de 10 días hábiles en otorgarte, en este caso, el padrón, que es lo que señala. Sin embargo, a veces tarda 2, 3 días, ¿no? Entonces hay que estarlo, ya sabemos que nuestro plazo límite pues son 10 días hábiles. Pero es diferente en el caso de los padrones sectoriales de exportación, porque curiosamente pues eso los tienes que tramitar directamente en la oficialidad de partes de la autoridad. O sea, los tienes que enviar directamente a México, ¿no? Allá en Torre de Caballito, para que te puedan aceptar el trámite. Entonces, solamente hay una pequeña diferencia ahí. Es un beneficio que yo lo considero administrativo porque es de gestión. Hay otro que también es importante, el tema de la manifestación de valor en importaciones temporales de empresas CIMEX. Sabemos que actualmente va a haber una reforma de una nueva manifestación de valor electrónica. Eso lo podemos abordar en otro webinar. Pero bueno, básicamente aquí se está aplicando el formato publicado de las reglas generales de comercio exterior del 2019, porque pues sabemos que hubo en la segunda resolución de modificaciones, esto estaría entrando en vigor. Me refiero a la manifestación de valor electrónica, 30 días después de que la autoridad dé a conocer en el portal que ya está operando. Entonces yo creo que todavía le falta por el tema del diseño. O sea, va a ser muy sonado cuando ya la autoridad diga, ¿saben qué? Ya en la ventanilla digital se encuentra la nueva manifestación de valor, ¿no? Pero eso lo podemos comentar en otra sesión. Aquí de lo que trata es que la manifestación de valor, incluso la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana, no tiene que, dice, no es obligatorio presentarlo a la agente aduanal o a las autoridades aduaneras. Sin embargo, sabemos que eso, pues en ocasiones la autoridad en un requerimiento pues te lo hace, ¿no? O sea, independientemente de que tengas el beneficio, sabemos que hace ese requerimiento de la información. El tema del plazo de los 36 meses creo que es uno de los principales beneficios, porque recordemos que anteriormente, durante mucho tiempo, quien te otorgaba los plazos pues era el artículo 108 de la Ley Aduanera, entonces, donde se establecían los periodos de 18 meses para el tema de materias primas, en el caso de cajas de trailers y contenedores de 2 años, y por tiempo indefinido en el caso de la maquinaria de equipo, ¿no? Todo el activo fijo. Posteriormente, se aplicaba el artículo 4 del decreto IMEX, porque establecía ciertas diferencias en cuanto al tema de las temporalidades. Y a partir de junio del 2016 fue que se estableció este beneficio de los 36 meses para las materias primas. Evidentemente aquí no juega, porque te habla del 108 fracción primera, no juega el 108 fracción segunda, que son las cajas de trailers y los contenedores, y tampoco el activo fijo, porque sabemos que es por tiempo indefinido. Sin embargo, también hubo una excepción en cuanto al esquema de los virtuales, porque la 4321, la actual la 4321, que regula la parte de los virtuales, pues establece plazos distintos. Por ejemplo, si una empresa IMEX recibe de manera temporal
a través de transferencias virtuales con clave de pedimento V1, pues la temporalidad es de 6 meses. Si se trata, como les digo, de mercancías importadas temporalmente. Cuando son mercancías de proveedores nacionales, ¿no? Hago una transferencia en términos de la 5 o 6 fracción segunda, ¿no? Que establece una venta de un proveedor nacional de mercancías que están nacionales o nacionalizadas y esas son enajenadas a un residente en el extranjero, pues sabemos que esas son de 18 meses. Y hay una salvedad para las empresas certificadas que tienen el operador económico autorizado o el rubro AAA de la certificación de IBGE, pues ahí les da el plazo de 36 meses. Entonces, también es importante observar eso, ¿no? Que el plazo de los 36 meses que te otorga, en este caso, la regla 731, pues están acotadas pues a otras también claves de pedimento, ¿no? La no suspensión inmediata de los padrones y aportación de pruebas. Yo creo que esta es muy buena. O sea, es un beneficio legal interesante porque, como ustedes saben, siempre se ha criticado la parte de la autoridad. Si ustedes recordarán, hace algún tiempo, cuando la autoridad pretendía suspenderte del padrón de importadores, pues te otorgaba un plazo de esos 10 días para periodo de pruebas de alegato, ¿no? Que básicamente es tu garantía de audiencia. Sin embargo, derivado de toda esta automatización, pues también trajo aspectos negativos y uno de ellos fue la suspensión inmediata, es decir, la autoridad te puede suspender del padrón de importadores y tiene hasta 5 días para notificar. Es decir, te suspendo ahorita, pero pues vamos a poner hoy lunes, pero tengo hasta el viernes para notificarte. Entonces, toda esa cuestión pues sí afectaba, o sea, sigue afectando, ¿no? Pues a los importadores tradicionales pues sigue afectando. Sin embargo, podemos decir que ahora sí que está clasificado los importadores VIP de los otros importadores normales, por decirlo de alguna forma. Entonces, los VIP, pues sí les otorgan el plazo de 10 días hábiles para periodo de pruebas y alegatos. O sea, no hay una suspensión inmediata. Entonces, creo que eso es muy positivo para las empresas certificadas, ¿no? Ya si la empresa adicionalmente tiene el operador económico autorizado, pues imagínense, le dan 20 días hábiles. Entonces, ahora sí que hay rubros, hay niveles, ¿no? El tema de cumplir con las regulaciones por restricción de normas arancelarias en un plazo de 60 días hábiles, pues también creo que es relevante. Tradicionalmente se tienen varios supuestos y eso lo podemos verificar ahí en el artículo 153 de la ley aduanera. En principio, pues sabemos que el no cumplir una regulación o restricción arancelaria, pues amerita embargo precautorio en términos de 151, o sea, embargo de las mercancías y de los medios de transporte. Sin embargo, también el 183 A te otorga ahí un beneficio, te señala que puedes, o sea, para que las mercancías no pasen a propiedad del fisco federal, te da oportunidad dentro del plazo de 30 días para que puedas gestionar la regulación o restricción arancelaria. Entonces ya de entrada pues es algo positivo. Sin embargo, si soy certificada en nivel JEPS, me da un plazo de 60 días hábiles. O sea, sabemos que hay algunas medidas no arancelarias que no están tan rápidos. O sea, imagínense ahorita en tiempos de pandemia del COVID-19, o sea, esos 60 días pues son muy buenos, ¿no? Porque sabemos que ahorita pues, hay algunas dependencias que están trabajando muy lento por esta situación, ¿no? Otros beneficios, estos son asignados para la AA. Una carta de invitación de SAT previo a las facultades de comprobación, no limitadas, me refiero acuérdense que el 42 de Código Fiscal de la Federación, pues te establece revisión de gabinete, revisiones electrónicas, visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, pues aquí te dice
facultades de comprobación. Entonces, todas las del 42. Siempre y cuando derive por un tema de omisión de contribuciones al comercio exterior y aprovechamientos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que, y esto ya muchas empresas sí lo han visto, o sea, sí han gozado de este beneficio. De entrada, pues la autoridad, pues si ve alguna inconsistencia, pues puede hacerte una revisión, a lo mejor vamos a suponer de gabinete, ¿no? O sea, inicia el ejercicio de sus facultades de comprobación. Sin embargo, como eres certificada, la autoridad dice, bueno, pues la tengo en el catálogo de las empresas que cumplen, pues le voy a enviar una carta de invitación. O sea, ya sabemos que en el tema de facultades previas a los actos de fiscalización, pues están las cartas de invitación, están las llamadas telefónicas, los mensajes, están todo este tipo de actos que lleva la autoridad, ¿no? Y que evidentemente pues no las considera como facultades y lo hace pues para que en este caso cumplas con tus obligaciones, ¿no? Porque de antemano pues ya te haces de tu conocimiento pues que tienes algunas irregularidades, ¿no? Y que es necesario que las aclares o en su caso pues que subsanes su incumplimiento, ¿no? Entonces esta creo que ya a varios de nuestros clientes sí les ha tocado y la han aplicado, ¿no? El implementar un sistema de control de inventarios flexibles sin requisitos de anexo 24. Eso ahorita lo voy a comentar en la siguiente lámina. Y realizar rectificación sin requerir autorización previa dentro de los 3 meses. Esta lo platiqué en una de las temáticas que abordamos sobre las rectificaciones de las declaraciones aduaneras, que es el pedimento. Entonces aquí, bueno, pues tengo el plazo de los 3 meses una vez que haya sido desaduanada la mercancía y pues no le son aplicables las restricciones que establece la regla 611. Entonces este punto creo que sí es relevante. Ahorita me regreso. Okay. Algunos beneficios para lo que viene siendo la modalidad AAA. Presentar pedimentos consolidados mensuales. Miren, en una ocasión me preguntaban, oye, ¿me recomiendas utilizar pedimentos consolidados mensuales? Pues depende, ¿no? Porque normalmente pues tienes que hacer un análisis en cuanto a la administración. O sea, me conviene estar emitiendo facturas y posteriormente hacer el cierre. Me recomiendas, ojo, este tipo de presentar pedimentos consolidados mensuales no se refiere a los virtuales, porque los virtuales que se establecen en la 4321, pues ahí es un esquema que se maneja básicamente, se maneja el esquema por operación, se maneja el consolidado semanal y el consolidado mensual. Entonces no se refiere a ese tipo de operaciones virtuales, porque esas ya están en otro dispositivo. Entonces esas son nuevos. Entonces estos se refieren tanto a operaciones consolidadas de importación temporal como de retornos, básicamente las que están reguladas en los artículos 37 y 37A de la ley aduanera. Pero también es importante, a veces, no sé si, como decimos, nos hacemos las observaciones pertinentes porque, o sea, no sé si eso interpretamos muy estricto, pero también a veces la redacción de la regla lo deja muy amplio, porque ese es literal, así dice presentar pedimentos consolidados mensuales. Sin embargo, yo puedo hacer cuestionamientos como en cuáles de los de regímenes aduaneros. O sea, sabemos que los consolidados no necesariamente son para temporales, porque también hay exportaciones definitivas consolidadas. Entonces, decir exclusivamente son para temporales, se me hace que lo estamos restringiendo mucho, porque les digo, hay operaciones definitivas de exportación que también son consolidadas. Pero también interpretar que se refiere a importaciones definitivas consolidadas mensuales, pues si no están en las semanales, pues yo diría pues tampoco las mensuales. Entonces,
estos puntos son los que en ocasiones se solicitan a la autoridad, pues que los aclare, ¿no? Que los precise. O sea, cuáles claves de pedimento incluyen, bajo qué supuestos de la normatividad. Por ejemplo, si yo hago un pedimento consolidado mensual IN, o sea, ¿cuánto tiempo tengo para cerrarlo? O sea, tengo los 10 días, porque no me está remitiendo a la regla 4321, y aparte la 4321 es para los virtuales, o los cierro dentro de la siguiente semana del mes. O sea, ese tipo de precisiones son en ocasiones las que buscamos. Sin embargo, pues muchos, yo creo que de los que lo utilizan, a lo mejor lo cerrarán antes del día 10 o lo cerrarán dentro de la primera semana. Sin embargo, bueno, pues son temas que necesitamos aclarar, porque a lo mejor decimos, no, pues no pasa nada, no me han multado, ¿no? Pero cuando estemos bajo facultades y sabemos que la autoridad pues a veces agarra listados de pedimento, a ver, todos estos no me cumplieron, y ahí es donde empieza el caos, ¿no? El tema de, por ejemplo, en importaciones, que no es obligatorio declarar los números de serie si son registrados en el sistema de control de inventarios. Miren, déjenme les platico un caso, porque esto pues, lo señala propiamente el dispositivo, ¿no? Sin embargo, la parte importante es que a veces la autoridad te dice, no, es que esos son únicamente para, eh, por ejemplo, en el caso de la 733 que habla del operador económico autorizado, que te dice, no, es que solamente esos eran para los insumos, no aplica para los AF, ¿no? O en esta 731, no aplica para los AF. Entonces tú dices, bueno, pues ahí no dice que para los AFs no, o sea, sí aplica también para los AF. Y esto lo hemos tenido básicamente ya en temas de auditoría y en aspectos ya relacionados con acuerdos conclusivos, donde la autoridad te dice, no, pues es que no aplica, no le aplica a los AF, son para los CN. Pero ese beneficio ya está para los CN en el artículo 36A, la fracción primera, o sea, ya se encuentra ahí. Entonces, se supone que este es adicional, ¿no? O sea, a veces el utilizar estos beneficios también pueden generarte un perjuicio, y bueno, pues hay que estarlos en un momento dado peleando con la autoridad, ¿no? O hay otros beneficios pues que requieren otras cuestiones adicionales. Por ejemplo, en el caso del despacho aduanero de exportación en su domicilio, básicamente lo que señala en esta cuestión es de que, pues que es otro trámite que debes de realizar. Por ejemplo, esto solamente me ha tocado verlos con la industria automotriz, todo lo que son las JAT, me ha tocado verlo y declara un identificador que es el DD, ¿no? Para aquellas que hacen despacho aduanero de exportación en su domicilio. El caso de elaborar transferencias virtuales por residentes en territorio nacional, las claves de pedimento V5, que son muy particulares del operador económico autorizado y del rubro AAA. Vean, este es uno de los requisitos o de las facilidades que establece, en este caso, para las empresas del rubro AA y AAA, que están ahí muertos. O sea, yo por lo menos este beneficio existe desde el 2015, pero son de esos beneficios que no puedes aplicar. Porque vean, te dice que podrán acreditar que cumple con dicha obligación siempre que cuente con un control de inventarios que refleje el destino, descargo y los saldos de las mercancías importadas temporalmente, el cual deberá ser transmitido en los términos que establezca el SAT. O sea, para empezar, ahorita dentro del anexo 24, o sea, y no me refiero al sistema, sino al anexo, al texto jurídico, entonces establece un procedimiento para que yo pueda presentar una especie de informes, como los informes de encargo, a lo que viene siendo. Igual y si pueden cerrar su micrófono, te los agradecería. Entonces no se establece un procedimiento de presentación de informes de descargos, como es como el anexo 31, ¿no? Que yo tengo que conformar un archivo para cargar la información en el portal del SAT. Esto no es así. Entonces,
también a veces vemos que hay beneficios pues, que son letra muerta, ¿no? Pues ahí están, pero nunca se han aplicado, ¿no? Hay otras obligaciones operativas, pues esa es la muy básica, que debemos estar declarando el identificador CI, dependiendo del rubro que estemos eh, autorizados, pues yo tengo que declararlo en las operaciones, en mi pedimento, y también pues declarar la forma de pago 21, ¿no? Esto pues ya evidentemente a lo mejor ya está un poco más automatizado en el sentido de que si yo transmito un pedimento y estoy declarando la forma de pago 21 y no estoy declarando el identificador CI, pues ya me marcaría error el validador de la aduana. Sin embargo, bueno, pues también ha tocado que, que por algún motivo declaran el CI y no declaran la forma de pago 21 y les da firme el pedimento y pues ya pagaron en forma de pago 0 y es todo un caos después el tema de rectificación y temas de devoluciones. ¿Okay? Pero bueno, es una de las obligaciones operativas. Ya aquí estamos entrando a la parte de obligaciones, así, las obligaciones sustantivas. Es decir, si bien es cierto, voy a gozar de un crédito fiscal, también lo es que esta certificación se otorga pues prácticamente para las empresas IMEX que exportan. Entonces, vean, ustedes, y eso lo vamos a comentar con mayor profundidad el miércoles, en el caso de las obligaciones del programa IMEX, que como ustedes saben, cuando presentas un reporte anual, pues tienen que cumplir con el 10% de la facturación total que sea de exportación, o en su caso, que exporten $500,000, ¿no? De los Estados Unidos de América. Entonces, de ahí de entrada, pues me dice, ok, puedes dejar el 90% en territorio nacional o puedo dejar más siempre y cuando por lo menos retorne $500,000. Sin embargo, para efectos de la certificación en materia de IVA, de IBJEPS, pues es importante que se tenga que retornar, en este caso, el 60% de las importaciones temporales. O sea, aquí me está diciendo de que del 100% de lo que importaste temporalmente, por lo menos el 60% me lo debes de retornar. Hay algunas empresas que son 100%, en este caso, exportadoras, las que llamamos las maquiladoras puras, pues que no tienen ese problema, ¿no? Porque puede ser que lo exporten directamente, puede ser que lo transfieran, sin embargo, cumplen con el 100%. Pero hay algunas, acuérdense que el tema del IMEX pues tiene dos M's, que es manufacturera y maquiladora, en el caso de la manufacturera, que tienen venta en territorio nacional y que en este caso no cumplan con ese porcentaje. Ahora, algunos dirán, ¿cómo se cumplen esos 12 meses? Si los 12 meses son por ejercicio, es decir, de enero a diciembre, o los 12 meses, por ejemplo, yo puedo contabilizar de enero a enero o puedo computar, por ejemplo, ahorita que estamos en mayo, de abril del próximo año, y así es como la autoridad lo considera. Si se fijan aquí en este ejemplo, pues la autoridad hizo un cálculo y solamente lo pongo ahí de referencia, o sea, ya es un poco, este es del 2016-2017, pero no importa, para el ejemplo lo podemos ubicar, donde hace un cálculo y sabes que tú estás por debajo de ese 60% y le calcula, hace un cálculo y le dice, cumpliste con el 56.10%. Entonces, esto pues es importante porque si están por debajo de ese porcentaje, pues evidentemente la autoridad le va a decir no estás cumpliendo con un requisito que es permanente. O sea, esto es mes con mes, y eso es algo que nosotros validamos a través de nuestra área de compliance, ¿no? Estar verificando que mes con mes se tenga que cumplir con esos porcentajes, porque me ha tocado ver, por ejemplo, hay temas muy especiales que puede ser por una cuestión de razón de negocio,
hay quienes dicen, no, pues es que yo durante los primeros 6 meses, pues no cumplí con ese porcentaje, pero ya después de segundo semestre, pues ya exporté y ya cumplo con el porcentaje. Entonces, aquí, bueno, pues siempre estamos hablando de que son 12 meses anteriores al mes en el que estamos, en donde la autoridad puede estar revisando esta información, ¿no? Y es algo que tenemos que estar, como les digo, cotejando de manera anual, pero mes con mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, y así sucesivamente, ¿no? El esquema IMEX y la certificación en materia de JEPS han tenido pues varias facilidades administrativas. O sea, si analizamos desde el surgimiento del esquema de certificación, o sea, estamos hablando de que pues ha ido en altibajos. O sea, te dan facilidades, te dan más obligaciones, te quitan otras obligaciones y así te quitan, en este caso, facilidades. Y recordemos que en principio te establecía 2 obligaciones. O sea, para las empresas IMEX dice por lo menos que tenga 10 trabajadores, ya sea contratados directamente o indirectamente. Y había otra obligación para mercancías sensibles. Cuando hablo de mercancías sensibles, pues estamos hablando pues del acero, del aluminio, del textil, en el caso del tabaco sucedáneos, de lo que son los precios de metal, cobre, estaño, níquel, en el caso del azúcar, en la parte que tiene que ver con ya dije el acero, azúcar, y este tipo de textiles, ¿sí? Este tipo de mercancías que están en este caso consideradas como sensibles en el anexo 2 del decreto IMEX, y a ellas les establecía por lo menos tener 30 trabajadores, y aparte otro requisito que es el que ya tuvieran aperturadas por lo menos 12 meses, ¿no? O sea, 12 meses de antigüedad. Entonces creo que este cambio fue positivo, en el sentido por lo menos 10. O sea, creo que pues, las empresas maquiladoras lo pudieran cumplir. O sea, tener menos de 10 trabajadores, pues, pues ¿qué estarás maquilando, no? O sea, si tienes menos de 10 trabajadores, a no ser que fueses una de servicio ahí, de almacenaje, pero por lo menos 10, o sea, creo que son muy básicos. O sea, 30 se me hacía bien, pero bueno, eso es un tema, se otorga esta facilidad administrativa, ¿no? Y ahí se menciona cómo debo de yo acreditar, pues que esos trabajadores, pues evidentemente estoy cumpliendo con mis obligaciones de pago de, de cuotas sobre patronales, ¿no? Y que están registrados debidamente ante el IMSS y ante el Infonavit. Ha habido otros cambios importantes, ya con esto vamos a ir concluyendo, sobre todo aquellas que tienen personal subcontratado o de outsourcing, que se establecieron obligaciones en cuanto al tema de cuando hay un cambio de la empresa, pues que tengan que presentar, en este caso, los avisos correspondientes de la 721. De lo contrario, bueno, pues serían en un momento dado, se ejercería o se iniciaría un proceso de cancelación de la certificación. Hay otro también que tiene que ver con el tema de uso o goce del inmueble. Sabemos que incluso para el programa IMEX, pues el inmueble ni siquiera tiene que ser propio o en este caso debe estar en arrendamiento. O sea, también se maneja la figura del contrato de comodato, es decir, que es un bien que pues está bajo préstamo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bajo comodato, y que lo que se tiene que hacer aquí pues es acreditar el uso o goce de ese inmueble. Pero además tenemos que actualizar los aspectos de vigencia en el caso de las partes, porque es susceptible de que a lo mejor ya hayan cambiado de dueño, ¿no? O de alguien que firmó el contrato, o que, no sé, el representante legal pues ya no trabaja para esa empresa y hay nuevos cambios, hay modificaciones en los contratos. En el tema de los domicilios, aparte del domicilio es muy importante, sabemos que
se puede actualizar por, o sea, cambio del nombre de la calle, de un número, de un número interior, cambios en el código postal, inclusive cambios en la colonia, que también es muy común acá en Tijuana, y yo creo que en cualquier entidad federativa, que a veces cambian los nombres de las colonias. Y por supuesto, pues también hay que estar presentando los avisos correspondientes. Esta parte, ahí mi colega Rogelio trató un poco ese tema, ¿no? de los avisos que tienen que presentarse ante el servicio de administración tributaria, ¿sí? A través de la ventanilla, por supuesto, porque, bueno, pues todo esto pues es competencia de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esos son algunos de los puntos. Ya para concluir, pues son los avisos que en este caso se tienen que presentar. Yo aquí no se visualizan muy bien, ¿no? Pero pues tenemos avisos por cambio de denominación o razón social, avisos por cambio de domicilio fiscal, avisos de modificaciones de clientes y proveedores, aviso de modificaciones de proveedores nacionales. Pues hay una infinidad de avisos. Creo que en aquel momento el compañero lo abordó. Digo, la intención del día de hoy pues es identificar básicamente aspectos relacionados con las facilidades administrativas que otorga la certificación en materia de IVA EYEPS y cuáles son las obligaciones que considero en este caso más importante. Tradicionalmente nosotros esto pues, lo abordamos en un diplomado, ¿no? Imagínense 4 horas viendo todo el esquema de la certificación, incluyendo los aspectos del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que también esa es una parte esencial, que también fue abordada por otro compañero, en donde, bueno, pues la forma de administrar correctamente el crédito fiscal, pues es a través de estas entradas y salidas que se le da a las mercancías que son importadas temporalmente y obviamente el retorno del producto terminado. Pues hasta aquí mi tema. Voy a tratar de ver cuáles son algunas preguntas que ustedes hayan realizado. Vamos a ver aquí brevemente. Me voy ahora sí que de arriba para abajo. Muchas gracias, colegas. Sí, el pago de los derechos de la certificación, en este caso, como no se hicieron en tiempo porque no sabíamos, o sea, no es algo que hayamos querido dejar de pagar, o sea, no es como el OEA, ¿no? Que sabemos que tenemos que pagar de manera anual porque lo establece, como les digo, el 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos. Aquí prácticamente casi en marzo, ¿no? Nos agarraron en el home office y ponen ese nuevo link de realizar el pago de derechos. Evidentemente no hay una mala intención por parte del contribuyente, que es la empresa certificada, de omitir ese pago. Por eso es que están haciendo ese requerimiento y considero que pones en riesgo el tema de la certificación. Peor escenario, si pagas derivado del requerimiento y por algún motivo dentro de las gestiones se indica que no debe realizarse el pago, pues sabemos que podemos solicitar el pago lo indebido, ¿no? a la autoridad. Entonces, sería por cuestión de ese tema. Sí, lo que comentábamos del tema de la certificación, pues ahí lo que te aplica es en forma futura, no es aplicable de manera retroactiva para una devolución de otros periodos si no tenía certificación. Eso es lo que señala este dispositivo. El tema del pago de la certificación, o sea, ustedes me preguntan, quiero pensar que sería por este 2020, como les digo, es algo que no estaba, o sea, no es
algo que digamos, lo pusieron en diciembre y se me pasó. No, pues es algo que en este año, durante los meses de, de abril y mayo, que ya se han estado haciendo los requerimientos, evidentemente considero que es para este 2020, no debería ser retroactivo. Sin embargo, en el requerimiento que realice la autoridad, como eso que les acabo de mostrar, que especifica, por lo menos en estos supuestos, que se refieren al 2020 y no aplicaría de manera retroactiva. Dice, el beneficio de no presentar la manifestación de valor a la certificado no exime, además de su elaboración y conservación. Miren, el tema de la manifestación de valor y la hoja de cálculo es importante, porque resulta ser, les decía, que te da el beneficio. Te dice, no me la presentes. Entonces, de mi parte, sería ocioso decir, no me la presentes, pero sí hazla, ¿no? Entonces, ¿para qué la hago? Pues si no tengo la obligación de presentártela, pero no lo estoy viendo de esta perspectiva. O sea, eso es la lectura que yo le daría. Sin embargo, sabemos que la autoridad requiere esa información en una facultad de comprobación, una visita domiciliaria. De hecho, dentro de las causales de rechazo de valor que establece propiamente el 78A de la ley aduanera, pues está uno de esos supuestos. Entonces, si al final del día, yo lo que menciono es para qué la autoridad te otorga ese beneficio, si de todas maneras en facultades pues tienes que presentársela, porque si no es como decir, te va peor, ¿no? O sea, entonces, por un tema de cumplimiento, se lo presento a la autoridad. ¿Qué pasa si el SAT inicia facultades de comprobación mediante revisión de gabinete sin dar la carta de invitación? Bueno, esto es importante lo que menciona Rosa. Sabemos que la autoridad siempre te da beneficios, pero te dice podrá. Entonces ya con el podrá, pues es si yo quiero te lo aplico. En principio, considero yo que debe de otorgarte el beneficio, y a lo mejor eso puede ser un agravio, ¿no? O dentro de la contestación se puede decir, ¿sabes qué? Debiste haber requerido previamente, ¿no? Como un exhorto, ¿no? a la autoridad, oye, ¿por qué no hiciste esta acción? Sin embargo, también debemos de ver a ver si no hubo un requerimiento de otras cuestiones, es decir, no solamente a lo mejor hubo una carta de invitación para el área de finanzas. Entonces tenemos que tener todo el panorama de ver si no en realidad hizo la aplicación de este beneficio. Ahora, este beneficio no dice que debe de ser de manera anual. O sea, a lo mejor te dice, pues ya te lo apliqué en el 2015, ¿no? O ya te lo apliqué en el 2000, ¿cómo se llama? El 2016, ¿no? Ya. O sea, no, tampoco dice que vaya a ser anual, ¿no? Es también importante analizarlo. Por eso les digo, a veces los beneficios son muy amplios. Ya cuando los queremos aplicar en la práctica, hay muchas limitaciones, ¿no? Dice, buenas tardes, saludos. Pero dice, el número 6, modelo no es obligatorio declararse en el momento del registro del sistema. Exacto. Bueno, mira, sí, en el caso, lo que te dice de los números de serie, de la marca y el modelo, o sea, los datos de identificación individual, te dice, no es obligatorio declararlos en el pedimento, pero sí tenerlos actualizados en tu sistema de anexo 24. Pero vamos a suponer que el día de mañana tienes una revisión o una visita domiciliaria y te dicen, a ver, seleccioname que eso sucedió o sea, yo les estoy platicando experiencias, ¿no? Sucedió con una empresa y le dice la empresa, oye, tu pedimento y tu factura tienen datos de identificación. Ok, es que yo soy AAA y fíjate que lo tengo aquí en mi sistema de anexo 24. Ya en la práctica, pues la autoridad no lo quiso aplicar. Entonces, ese es otro tema que tenemos, ¿no? Que ahí está el beneficio y que después no lo quieren
No lo quiso aplicar que porque expresó que ese beneficio era para las materias primas, pero ahí no dice que sea para las materias primas, ¿no? Eso es lo que estamos platicando aquí con Miguel, no lo dice. Entonces, eso es otro round. Entonces, aquí tenemos una cuestión. Si yo me voy a un tema de acuerdo conclusivo, si me voy a un tema de recurso de revocación, o sea, ya un medio de impugnación, o sabes qué, pues mejor lo aplico de entrada. O sea, vamos a suponer que lo aplico en el despacho, la autoridad en el reconocimiento no me objeta nada, sin embargo, una vez que ya cruzó la mercancía, pues así lo identifico. Posterioridad y tendría que hacer la rectificación y todo ese tipo de cuestión. Pero aquí son experiencias y por eso a veces vemos que muchas de ellas pues es ya en otra etapa de la operación, como en este caso que les digo de los medios de impugnación, que es cuando las visualizamos. Y esta es una traba práctica para las empresas durante los 2 primeros meses, increíble. Ahora una vez vi una certificación en la que entonces señaló que no iba a usar el crédito para importar. A ver, dice, es que no entendí esta cuestión. Si se refieres a los 2 meses operando, o sea, el tema de las sensibles es que es, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una empresa que yo inicio operaciones no siendo sensible y después me convierto a sensible, que ya tengo 12 meses operando, o que desde el inicio soy sensible. O sea, yo toda la vida he manejado acero, yo toda la vida he manejado aluminio, ¿no? Entonces, esta parte también es importante porque lo que se hace aquí es a veces acumular lo que es el tiempo con aquellas que sean del mismo grupo, que ese es un tema también importante. O, como les digo, tendría que pagar lo que viene siendo, bueno, tendría que tener alternadamente, o sea, me sirve el IMEX, pero la última modificación que sacó la autoridad es de que tendría que tramitar el tema de las ampliaciones, ¿no? Que eso es también un tema importante. Por ejemplo, dice que en este mes de pandemia podría comprobar el 60% del retorno mensual. Bueno, acuérdense que aquí yo el retorno lo estoy viendo en periodo de 12 meses. O sea, yo, en el caso Rosa, yo lo que haría es revisar, por ejemplo, vamos a suponer si estamos hablando así como el ejemplo que venía de mayo a mayo, yo haría un ejemplo por ejemplo, de abril a abril, o sea, abril 2019 a abril del 2020, haría uno de marzo del 2019 a marzo del 2020 para ver si supero ese 60%. Si vence en junio el contrato y la certificación en diciembre, ¿cómo mando el aviso? Bueno, pues los avisos los presentas, en el caso de la 721, pues los avisos los presentas directamente en el portal, en este caso de la ventanilla digital, ¿no? ¿Es necesario que el representante legal tenga actos de dominio? ¿Qué pasa si no los tiene la empresa? No quiero otorgar. Bueno, este es un tema que fue hace tiempo muy interesante porque pues, hay una premisa de que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? En principio, cuando salió el tema de la certificación, que hablaba de solamente registrar a los representantes legales, y había empresas que tenían hasta 15 representantes legales, 10, 5, algunos tenían uno, ¿no? Y posteriormente lo que se hizo fue de que se registraran solamente aquellos que tuvieran actos de dominio. Sin embargo, es factible que algunas empresas no tienen representantes legales con actos de dominio, o sea, simplemente por el hecho, porque el poder de actos de dominio implica cierto otorgamiento de atribuciones que a lo mejor los socios accionistas no quieren dárselos a esta persona. Entonces, pues lo más que llegan es a actos de administración. Entonces, si son de actos de administración, pues es bajo este supuesto, ¿no?
Excelente, Hugo Costa. Muchas gracias, Hugo. El porcentaje de opiniones positivas de los proveedores nacionales debe ser del 100%. Bueno, podemos decir en principio que deben de ser proveedores confiables. Sin embargo, desde mi perspectiva, al eliminarse el requerimiento, por ejemplo, en el caso de los proveedores nacionales, del 40% y del 70%, de que tuvieran opiniones positivas, creo que eso más analizarlo desde el punto de vista negativo es, yo creo que analizarlo más bien positivamente. Yo te diría que, en mi opinión así muy personal, porque pues habrá otra opinión como despacho, que siempre y cuando tus proveedores pues no estén dentro de la lista de los del 69 B, ¿no? Ya en el cuarto párrafo, que, o sea, es decir, ya los publicados como que sí llevaron a cabo operaciones inexistentes, pues si estamos hablando de una opinión negativa en ese sentido, pues creo que si tuvieses en un momento dado problemas, ¿no? Pero pues esa fue la intención de eliminar dentro de estas obligaciones, pues que no tuvieses lo del 40 para la AA o del 70 para la AAA, ¿no? Tengo la obligación como empresa AAA. La obligación de, pues habría que, la obligación de qué. ¿Qué pasa si me llegó una notificación el 23 de marzo ya mensajería y apenas me la entregaron? ¿Qué sucede con la cancelación? Bueno, recordemos que en el tema de las notificaciones, pues corre a partir de que es recibido la notificación, ¿no? A partir del día siguiente de aquella que es recibida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Yo les recomiendo, pues siempre, cuando son temas de notificaciones, hacer la búsqueda de por ejemplo, el número de tracking o el de rastreo, buscarlo en la página de Cepomex, imprimir la hoja y con base en ello yo presento el requerimiento. Es decir, toda vez que se entregó tal día, toda vez que el oficio tiene tal fecha, pero se entregó físicamente tal día, con base al número de rastreo fulano de tal, y anexo el documento que cita la fecha tal, ¿no? Porque todo eso se queda registrado. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a computarse. Acuérdense que siempre te dice a partir del día que se ha notificado. Entonces, si me notifican el día de hoy, el plazo empezaría a contar a partir de mañana. Entonces, es muy importante visualizar esta cuestión, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Entonces, si tendría que pagar el monto por la renovación, sí. El tema del monto, les digo, es que, por ejemplo, ahorita ustedes si quieren entrar al tema de pagar el monto, tal vez no les venga el recuadro del pago de derechos. O sea, como por ejemplo en algunos otros trámites, no sé si han visto que viene una pestañita para que pongan el pago de derechos. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en otros, por ejemplo, en el caso del OEA, pues los mandan físicamente los pago al año, ¿no? Si al momento de autorizar la certificación no se tenía personal subcontratado, pero este año sí se debe presentar el aviso. O sea, vamos a suponer que cuando te certificas no tienes personal subcontratado, pero una vez que contratas personal, pues ya subcontratas personal a través del outsourcing, pues ya tienes que presentar las obligaciones, ¿no? Tal cual lo menciona la 721. Mi empresa es AAA. Tiene la obligación de presentar avisos mensuales principales de proveedores nacionales. Y principales, si tengo 5 días hábiles para presentar este aviso dentro de los primeros 5 días del mes siguiente. Ok, hubo un cambio aquí, María del Rosario, en este supuesto para que los presentes al mes siguiente. O sea, ya anteriormente te daban el plazo de los 5 días, pero aquí el beneficio te dice a más tardar el mes siguiente. Entonces, pues te da como quien dice, ya sea 26 días o 25 días, dependiendo si tiene 30 o 31. Ya si estamos en febrero, pues menos, ¿no? Pero ya te dice a más tardar el mes siguiente. Igual y si mandas un correo, pues te paso la regla. No,
No, todo el tema de las renovaciones son por BUSEM, a través o sea, ya viene el cheque. Lo que pasa es que hubo un tiempo en el que eso se presentaba en manual, pero todos son por BUSEM. ¿Cuál sería el fundamento para exigir el pago de derechos? Fíjate, Alejandro, el tema del fundamento del pago de derechos, aquí es importante porque si tú analizas el operador económico autorizado que está sustentado en el 100, 100A, 100B y 100C, nunca hace referencia a un pago de derechos. O sea, ese pago de derechos lo menciona el 40M de la Ley Federal de Derechos y lo vinculan con la regla 714 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, siempre ha estado así, ¿no? Desde aquellos tiempos de la 281, 283, no sé si recordarás, del operador económico, ya estaba vinculado con esas disposiciones, pero aquí no hay una vinculación. Entonces, la autoridad dice, no, pues sabes que en términos del 40, inciso M, pues me debes ese dinero, ¿no? Entonces, ahí habla de empresas certificadas, ¿no? Dice de qué tipo certificadas, por eso, desde mi perspectiva, se debe de aclarar esa situación mediante reglas. Muchas gracias. Bueno, aquí, si gustas, a lo mejor, lo que pasa es que poner un ejemplo, a lo mejor sí es complicado, ¿no? Porque pero mira, más fácil, el, eh, en el formato de la solicitud de la certificación, en el formato viene un cuadrito, viene un cuadro en donde tú pones importaciones temporales, las cantidades, y pones, en este caso, los retornos. Entonces, ahí, en base a esas cantidades, tú puedes sacar el porcentaje, ¿no? O sea, realmente es una fórmula que tú te puedes basar ahí, ¿no? O igual, y si me mandas un correo, con gusto te ayudo, porque ahorita ya pues ya es complejo hacer el cálculo aquí. Bueno, a ver, aquí dice, bueno, el fundamento del pago, ya los comentábamos, el 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos. Es lo que está diciendo la autoridad, ¿no? Y muy similar, pero hacen falta disposiciones. Siempre he presentado mi reporte de 31 mensual y este mes, por una situación extraordinaria con el anexo 24, lo quiero presentar en junio. ¿Hay algún problema o algo que hacer? Bueno, aquí acuérdense que ustedes pueden presentar los reportes mensuales o bimestrales, pero los bimestrales no son los que tú quieras, sino son ¿cómo se llama? Los bimestres que señala propiamente la autoridad. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de mayo y junio, pues tú lo que tendrías que presentar hasta julio, el de mayo, junio, ¿no? Entonces es muy importante que te revises esa situación, pero sí puedes presentarlos en este caso bimestral. Aquí menciono que dices mensual, pero supongo que te refieres a que puedes presentarlos bimestral. Así puedes hacerlo, nomás ahí también la cuestión de revisar que no estén duplicados. Bueno, aquí otra cuestión de confusión. Eso si quieres lo podemos platicar en la siguiente, porque el chat ya estamos hablando de empresas, de las empresas CIMEX, pero hay diferentes tipos de shelter. O sea, lo que pasa es que a veces se maneja como sinónimo shelter, pero en el tema del decreto de IMEX se maneja la modalidad de albergue. Entonces, el albergue puede ser diferente del shelter porque hay muchas empresas que dicen que son shelter, pero tienen un IMEX industrial. Entonces, más bien es como un esquema de trabajo, ¿no? Muchas gracias por participar. Pues a ustedes más bien por estar aquí presentes. El año pasado se eliminó la comprobación de los proveedores, del 70%, pues ya no está bloqueada esa pestaña. Es como, pues yo considero que a veces no está bloqueado también por obligaciones que debieron de haber presentado con antelación. Entonces, si son obligaciones anteriores, recordemos que el hecho de que a partir vamos a suponer, del año pasado se haya eliminado la obligación, pues tuviste obligaciones probablemente 2015, 2016, 2017, entonces a lo mejor ni cuenta se ve la autoridad, pero siempre es de aquellas obligaciones que todavía estén abiertas, que te puedan revisar, pues siempre es obligatorio
presentarlo, ¿no? Por eso es que probablemente no está bloqueado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa pueden escribirme a ricardo@telesasociados.com.mx.